Bueno, hoy vamos a tocar un tema, digamos que aún sigue siendo desconocido, pero vamos a intentar actualizarnos acerca de qué ha pasado acerca de la nueva hepatitis que estamos enfrentándonos en el mundo. Entonces, para contextualizar, primero, ¿qué es una hepatitis aguda? Es una inflamación de instalación muy rápida, hepática, que puede progresar rápidamente a falla hepática con importante mortalidad y mortalidad. Este tema se ha vuelto muy importante porque algunos de los pacientes, como vamos a ver más adelante, han necesitado trasplante hepático con esta causa o esta hepatitis aguda. Sin embargo, los estudios aún no son claros en mostrar qué es lo que está pasando, cuál es la etiología. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El 31 de marzo del 2022 se generó una alerta que inicia en Escocia. Los primeros casos fueron reportados cerca del Reino Unido y lo que vimos es que hay aumento de casos de hepatitis. Lo que se hizo fue comparar una prevalencia desde el 2018 hasta el 2022 versus de enero a marzo del 2022, haciendo un comparativo de qué tantos casos de hepatitis aguda tenían ellos en ese momento. El 1 de abril, entonces, se genera la alerta de que algo está pasando, de que no tenemos clara cuál es la causa, pero sí estamos enfrentados a unos casos de hepatitis aguda con una elevación de transaminasas muy altas y con unos compromisos severos de los pacientes, y solamente es en la edad pediátrica. El 5 de abril se genera la alerta por la Organización Mundial de la Salud y el 3 de mayo confirmamos 163 casos para el Reino Unido. ¿Cuáles eran las características de estos casos? Eran jóvenes, previamente sanos, algunos experimentaban falla hepática fulminante y algunos eran candidatos a trasplante. ¿Qué es lo que ha sucedido entre el 1 de enero y el 18 de abril? Aquí les traje como una tabla resumen de cuáles son los países que han reportado casos de esta posible hepatitis de etiología desconocida. ¿Por qué posible? Porque no hemos logrado confirmar o esclarecer cuál es el caso confirmado, porque tenemos muchas teorías sin confirmar nada. Entonces tenemos 52 hospitales de 17 países europeos, 7 países no europeos, y quiero que vean que el primer país no europeo es Colombia. Ha reportado de un solo hospital, pero tiene 18 posibles casos, con 4 casos posibles severos. Sin embargo, ya tenemos un caso confirmado, como les explicaré más adelante. Esta tabla también compara la incidencia de este año, desde enero hasta abril, versus los 5 años previos de casos de hepatitis en estos países, confirmando un notable aumento de más del 300%, y seguimos sin tener la causa clara. Los casos, como les había contado, fueron identificados primero en el Reino Unido, pero ya tenemos 33 países que han reportado casos compatibles, y en este momento, para el 2 de junio del 2022, tenemos 650 casos. 38 de estos pacientes han requerido trasplante hepático y 9 han muerto, que equivale más o menos al 1% de los 650 casos que han reportado. Lo extraño es que ningún paciente tiene patologías crónicas, no habían presentado, no tienen antecedentes, y lo más importante es no tenían compromiso hepático previo. La mayoría son menores de 5 años, con una media de 3 años, pero el caso más grande reportado tiene 16 años. El 86% es de raza blanca y el 50% son mujeres. O sea, no respeta tampoco el género. De los 156 casos ingresados que se vieron en Europa, esto es el Centro de Control de Infecciones Europeo, el ECDC, reporta que 3/4 de los pacientes tienen menos de 5 años, 156 fueron ingresados, es decir, hospitalizados, 22 requirieron manejo en unidad de cuidado intensivo y 14 requirieron trasplante hepático. A ellos, solo de estos casos, se les testeó a 181 adenovirus. Esta es la teoría que siempre hemos tenido y que nos llama la atención, si es una asociación de infección adenovirus versus COVID-19 o si es un nuevo serotipo de adenovirus el que nos estamos enfrentando con este caso clínico o con esta presentación clínica de hepatitis. Sin embargo, solo el 69.5% de los pacientes han mostrado tener infección por adenovirus. 188 tuvieron PCR para SARS-CoV-2 y solo el 2% tuvieron en ese momento la PCR positiva, y solo a 26 casos se le tomaron anticuerpos para SARS-CoV-2, IgG y IgM, y 19 fueron positivas. Lo llamativo es que la mayoría, de estos pacientes no han recibido vacunación para COVID-19.
Quiero mostrarles el compromiso a nivel mundial de los países que han reportado posibles casos de hepatitis viral de origen desconocido. En este momento de esta alerta, Colombia no había confirmado el caso, que fue el reporte del Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿qué es lo que presentan? ¿Cómo es el cuadro? Entonces, una edad media de 3 años de edad. La principal característica del cuadro clínico de motivo de consulta es la ictericia, asociada a vómito, a heces claras, a decaimiento, letargia, diarrea, dolor abdominal, fiebres y náuseas. En general, un cuadro de hepatitis viral. Con un hallazgo muy llamativo, y es que los valores de transaminasas, tanto de AST como de LT, están por encima de 500 unidades. Entonces, digamos que todos los pacientes han requerido un manejo intrahospitalario, y básicamente es por la severidad del cuadro con el que llegan y la alteración paraclínica que muestran, y esto es como a grandes rasgos en general cuántos han requerido trasplante. ¿Qué se les ha hecho a estos pacientes? Pues hemos investigado las causas más comunes de hepatitis, descartando el virus de la hepatitis de la A a la E, factores como ambientales, otras infecciones virales como citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasma, y lo único que hemos encontrado como en común en la gran mayoría es que carecen de vacuna para COVID-19. Entonces, las organizaciones en el mundo han tratado de establecer como las definiciones de caso. El caso confirmado, sin embargo, pues no lo hemos podido confirmar porque todo esto es teórico. Es solamente el paciente que cumple los criterios clínicos y paraclínicos. Básicamente es un menor de 10 años que tiene transaminasas elevadas con las características clínicas que nombré. El posible caso es similar, pero inclusive se amplía el rango de edad hasta los 15 años de edad y tiene contacto estrecho con uno de los pacientes con caso confirmado. Digamos que las definiciones de las diferentes entidades se parecen, sin embargo, lo que se busca es tratar de evaluar en estos pacientes las posibles etiologías. Todos deben tener transaminasas mayor a 500 para entrar dentro de la sospecha clínica y cumplir el grupo etario y descartar todas las posibles etiologías que nos pudieran causar este cuadro. Entonces, en la línea amarilla, que es la que ven más hacia la izquierda de ambas tablas, ven la comparación de los cuadros o los pacientes que asisten a urgencias del 2022. El resto son 2021, 2020, 2019 y 2018. Es el aumento franco de la incidencia de consulta por esta sintomatología que ya les describí. Y al lado derecho, pues es finalmente los que consultan por enfermedad hepática, que vemos una clara incidencia. Gracias. Entonces, este es una cápsula de adenovirus, es un virus, una fotografía de una placa. Lo que podemos ver es que, quería contarles, en el Reino Unido encontramos hasta en el 75% el hallazgo de unas serologías positivas. Ellos describen como las muestras donde fueron realizadas y de sangre y heces fecales, con un mayor rendimiento en sangre. Sin embargo, es muy llamativo porque hace muchos años nos hemos visto enfrentados a cuadros reinfecciosos por adenovirus en estas edades que no presentaban estos casos. Normalmente es un cuadro autolimitado respiratorio con síntomas gastrointestinales, a veces con una fiebre de difícil manejo que puede durar hasta 21 días, pero en ninguno de los escenarios previos que nosotros nos hemos visto enfrentados por infección de adenovirus hemos visto el compromiso hepático severo que vemos actualmente. Sí han encontrado pacientes que por algún estado de inmunosupresión, ya sea por el uso de corticoides, lo que más se ha descrito de estos casos clínicos es pacientes que han recibido corticoides básicamente por cuadros respiratorios, presentan el cuadro más severo. Pero no se ha visto que tengan una morbilidad, hablo de una enfermedad crónica previa, en ninguno de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la teoría? ¿Se asocia a otro disparador? Es decir, adenovirus sumado a otro virus o adenovirus sumado a otra entidad ambiental que nos pueda causar esta enfermedad. Entonces, recordarles que es un virus endémico, tenemos más de 50 serotipos,
Sí hay un aumento del aislamiento en el Reino Unido, pero yo creo que ustedes también lo hemos visto en Colombia, que ahora tenemos mucho más adenovirus. No sabemos si es debido al confinamiento que tuvimos de los niños, que nos cambió la inmunología o el estado inmunológico como tal, o el estado de la condición del virus. No sabemos si es un cambio en la vida posterior al confinamiento o a la pandemia o es un hallazgo incidental. Entonces, existen hipótesis del cuadro, sin tener claro ninguna. Entonces, la primera es una infección debida al adenovirus, pues que tiene las características clínicas que hemos hablado, que se puede asociar o no con el antecedente previo de la infección por SARS-CoV-2. Sí ha tenido como cuadros severos con infecciones virales previas, sí tiene una susceptibilidad del huésped desde el punto de vista inmunológico que le pudiera dar esta asociación COVID-19 adenovirus, o si la respuesta al adenovirus o a ciertas toxinas con el ambiente. Es decir, no tenemos claro con qué va combinado o si es solo, o si es algún serotipo que cambió su estructura y nos da este tipo de sintomatología. Las otras condiciones o sospechas o teorías es Omicron. Digamos que previamente en la pandemia, es decir, 2020-2021 no habíamos tenido estos casos y el nuevo serotipo, pues la nueva cepa que tenemos circulando de COVID-19 es Omicron. Digamos que con la teoría de la infección aguda, teniendo claro que menos del 2% de los pacientes presentan infección aguda por COVID-19, pues es muy baja. O una infección posterior a, digamos, como un comparativo con un síndrome inflamatorio multisistémico después de enfrentarse a una infección por COVID-19. Sin embargo, pues estas son las teorías. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues a todos los pacientes se les descartó que tuvieran infección aguda por hepatitis A, B, C, D y E, citomegalovirus y Epstein-Barr. De los 145 casos de menos de 10 años, todos ninguno tenía vacuna para COVID-19, porque una de las teorías era, si pusimos la vacuna y la infección por adeno, ¿nos puede pasar este cuadro? Pues porque no sabemos cómo es el comportamiento a largo plazo de la vacunación con COVID-19, y pues no, esta teoría no es la menos probable. En Inglaterra, 16 de los 125 casos tenían la coinfección. Entonces, la coinfección aguda de los dos también es probablemente muy baja, digamos como etiología, y de las infecciones por adenovirus que se lograron identificar, solamente tenemos tipificados 35 casos que nos muestran el serotipo 41. Es el serotipo que más frecuentemente se ha encontrado, entonces esa es la teoría, que si este serotipo cambió algo en su estructura o algo en la respuesta que genera en el huésped. Y lo que les comentaba es preferible la muestra de sangre versus heces. En resumen, en Europa quedan los dos culpables, no, para un total de todos los pacientes que reportó el EDCDC, es muy baja la probabilidad de la combinación. Entonces, seguimos buscando. ¿Cuál otros virus nos toca buscar? Porque a todos los hemos descartado a los que causan estos cuadros de hepatitis frecuentemente. Pero no sabemos los otros, como metaneumo, enterovirus, rinovirus, norovirus, se pueden comportar. O si esta asociación con adenovirus pudiera generar. Hemos visto también después del periodo post-pandemia que las infecciones virales, es decir, que tenemos aislamientos o identificación de más de un virus, es más frecuente, y esta teoría es la que estamos ahora evaluando. Si realmente el adenovirus serotipo 41, combinado con otro virus que normalmente no hubiera causado esta hepatitis previa pandemia, son los culpables. No se ha encontrado ningún tóxico en ninguna de las locaciones donde se han reportado casos. Una teoría era una alfatoxina producida por Aspergillus combinada con adenovirus, pero no se ha confirmado. Y los alimentos son zonas de diferentes hábitos alimentarios, por lo que la teoría es probable, poco probable.
Entonces, de nuevo, seguimos en investigación. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, lo que les decía, caso confirmado no existe, pues porque no tenemos cómo demostrar que sí es una hepatitis de origen desconocido, porque no sabemos si cumple los criterios probables, cómo confirmarla. El probable es una persona con hepatitis aguda, que se le descartó los virus de la hepatitis de la A a la E, con transaminasas séricas mayor a 500 unidades por litro, ambas, y que tenga menos de 16 años. Dentro de los criterios que pudiéramos evaluar es el paciente que tenga contacto estrecho con un cuadro clínico que cumple todos estos criterios. Esto básicamente lo adoptamos de la Organización Mundial de la Salud. Siempre debemos esperar para sospechar el cuadro, descartar todas las infecciones más frecuentes y realizar 2 mediciones de transaminasas que cumplan los criterios, y esto es una indicación del Instituto Nacional de Salud. Esta es la ficha epidemiológica que debemos realizar. Y básicamente dentro de esa debemos evaluar condiciones asociadas no infecciosas que pudieran causar hepatitis. La más frecuente es el abuso del paracetamol o el uso de antibióticos, ya sea por el cuadro febril o la sospecha de una infección previa que se pueda administrar y que nos pudiera causar el daño hepático. Dentro de los paraclínicos es importante evaluar toda la función hepática. Por eso, dentro de la ficha dice cómo evaluar según criterio epidemiológico. Lo más recomendado es completar todo el estudio de la función hepática, básicamente para evaluar la condición de falla hepática y la necesidad de trasplante para hacerlo de forma oportuna. Porque en los únicos que dieron fallecimiento, esto se hizo de forma tardía, creyendo que se iba a resolver el cuadro, y cuando se inició la condición de candidato a trasplante, fallecieron. Digamos que encontrar la combinación de serologías para SARS-CoV-2 y adenovirus no confirma que nos estemos enfrentando a una hepatitis de origen desconocido. Esto podría hacernos sospechar, pero como vimos, ni siquiera el 60% de los casos tienen confirmación de la coinfección adeno-COVID-19. Sin embargo, es recomendado realizarlos. Y por último, evaluar toda la vacunación. Entonces, evaluar cómo se encuentra todo el estado de condición y si tiene vacunas previas para hepatitis según la edad, hepatitis B y hepatitis A completas. ¿Cómo debemos abordar desde el punto de vista paraclínico a nuestros pacientes? Todos los pacientes deben tener el estudio para hepatitis A a E, para confirmar que todas están negativas, serologías para Epstein-Barr y citomegalovirus, según la edad, realizar un ELISA o una carga viral para VIH, evaluar virus respiratorios, y básicamente es para evaluar lo que les estaba diciendo, las coinfecciones virales nuevas, evaluar que no tengamos un rino entero, un metanovirus, otros virus que pudieran estar combinados con el adenovirus, patógenos gastrointestinales, y considerar siempre eventos endémicos, sobre todo para nosotros en Colombia, como malaria, dengue, leptospira, y contar con anticuerpos para SARS-CoV-2. Es importante evaluar el estado de vacunación para COVID-19 en nuestro paciente. En Colombia, el 31 de mayo, se confirma que tenemos, un caso confirmado con los criterios que dice OMS. Es una hepatitis colestática de origen desconocido, que lo lleva a falla hepática sin requerir trasplante. Mejora, tiene una evolución clínica favorable, tiene 2 años de edad. Y dentro de los paraclínicos positivos, el único hallazgo es que tenemos la combinación de una infección aguda para adenovirus confirmada por una PCR con anticuerpos positivos IgG y IgM para COVID-19. Este paciente, el cuadro clínico dura 6 semanas, en las cuales está hospitalizado y se le da egreso una vez resuelven los síntomas. Finalmente en su seguimiento está actualmente asintomático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La recomendación siempre es evaluar y reevaluar. No tenemos causa, se evalúa con casos previos, es decir, lo que hemos visto, lo que hemos enfrentado, lo que debemos descartar, que siempre nos ha presentado este cuadro clínico.
una evaluación completa epidemiológica, clínica, paraclínica, histopatológica, siempre evaluar los contactos y las noxas de contagio y los factores epidemiológicos. Es importante tener claro en nuestro país las enfermedades endémicas que nos entran dentro de diagnóstico diferencial de estos cuadros. Puede que los casos estén sobreestimados y solamente por la alerta estemos tomando más exámenes y encontremos más alteración paraclínica. La transmisión no es clara, no sabemos cómo es el contacto de la transmisión y no hay reporte de transmisión persona a persona o cuidador de la salud de la persona. Teorías para finalizar. Adenovirus tipo 41, pues es una de las más fuertes, pero no lo hemos podido confirmar. Solo el 55% de los casos lo tienen. Adenovirus y SARS-CoV-2 infección previa, que es la teoría más fuerte, pues se cree que puede ser una respuesta celular activada por superantígenos que pudiera funcionar. Posterior a vacunación por COVID-19 se nos cae, la mayoría de los casos no están vacunados. Otras infecciones nos falta estudiarlas porque solo hemos estudiado los virus que causan hepatitis. Tóxicos, pues hasta el momento los que hemos estudiado no se han encontrado, y otros factores ambientales. Eso es todo. Muchas gracias.